A la doctora Yuli, quien nos presentará TDAH financiero, neuroeconomía de la escasez. Muchas gracias. Compartir es bueno y mi objetivo es compartirles algo de valor el día de hoy. Así que les voy a pedir por favor que se pongan de pie, todos. Me tocó una hora difícil antes de comer o después de comer, así que vamos a movernos un poquito. Les quiero pedir de favor que levanten su mano derecha. Si se acuerdan, qué fue lo que pasó en el 2020, si fue difícil o no fue difícil. Mano derecha. Ahora vamos a levantar la mano izquierda, si se acuerdan que fue difícil por motivos de salud y económicos también. Ahora vamos a sentarnos, o más bien se van a sentar solamente aquellos que hayan generado una estrategia a causa de esa problemática económica. Si abrieron un plan de retiro, si hicieron una cuenta de ahorros, si empezaron a generar un negocio para tener un salario adicional. Si ustedes tomaron esas precauciones, se pueden sentar. Muy bien. A ver, contaditos tengo. Muy bien. Bueno, pueden sentarse. En este momento me van a ayudar a repartirles un material que les traje para que vayan tomando nota del por qué esta situación. No crean que porque no se sentaron, porque no realizaron alguna acción específica para enfrentar ese tipo de situaciones, es porque no sé, no se les ocurrió o quizás porque tenían mucho estrés en ese momento y no fue como una de sus alternativas. Pero justamente el objetivo es que nosotros podamos observar que nuestro cerebro es neuroplástico, no solamente para aprender cosas digamos como de la universidad, sino también es neuroplástico para poder reaccionar y tomar acciones estratégicas en lo que se refiere a nuestra economía. Por eso también uno de los objetivos es aplicar los conocimientos en neurociencias a la economía diaria. Quiero decirles que para mí también el 2020 fue un año muy complicado, pero en ese año yo aprendí algo muy importante, que las decisiones financieras que yo tomaba no eran malas solamente porque así, sino que eran malas más bien por la conducta, por el miedo, por el estrés que estaba guiando mi pensamiento en ese momento. Así que con mi hermana y con una amiga empezamos a platicar acerca de las razones que nos llevaban a tomar esas malas decisiones. Y nos dimos cuenta que era el comportamiento. Muchas veces el comportamiento es lo que guiaba a estas malas decisiones. Y esas conversaciones las fuimos plasmando en charlas que grabamos y así fue como surgió el podcast, Mansa Musa Comportamiento Financiero. A la fecha lo seguimos trabajando, pero ahora desde una perspectiva diferente, porque después de otros acontecimientos que me hicieron replantear la vida, como por ejemplo en el 2024, tras mi separación de mi esposo, esto me condicionó que tuviera una reconfiguración de mi persona, pero también de mis finanzas, porque ya no era solamente un círculo familiar, sino que ahora esta familia se reestructuraba y habría que tomar cartas en el asunto. Sin embargo, quiero que esta plática sea como un testimonio del cómo el haber tenido ese conocimiento acerca del comportamiento financiero y también acerca del cómo poder organizar el dinero puede llevar a que situaciones complicadas como las que vivimos en la pandemia, como la que viví yo en mi esfera personal, se puedan tomar de una manera menos ansiosa. Y a eso es a lo que yo les invito. Así que, ¿ya les repartieron el material? Ah, ok, muy bien. Bueno, pues yo les voy a dar cuatro razones del por qué nosotros boicoteamos nuestras finanzas. La primera, tentaciones. La segunda, distracciones. La tercera, ansiedad. Y la cuarta, nuestros malos hábitos.
Y esto para que nosotros podamos observar que cada una de estas áreas nos provocan que tomemos malas decisiones, sobre todo por un nivel emocional, porque no estamos pensando muchas veces cuando nosotros hacemos gastos impulsivos, de modo que podamos nosotros identificar cuáles son estas razones neurológicas que nos hacen actuar impulsivamente. Así que vayan a donde está el número 1 y en el número 1 les voy a pedir, por favor, que escriban cuáles fueron los gastos hormiga que tuvieron en estas últimas 48 horas. Los que se puedan acordar, ¿sí? Por ejemplo, la galletita para que se me vaya el hambre y aguante ahorita la plática, el cafecito porque no me dio tiempo de desayunar, no lo sé, gastos hormigas que hayan tenido en 48 horas. Escriban, por favor. Gastos hormiga tienen un fundamento que es bastante lógico en realidad. En la antigüedad, bueno, hace mucho tiempo, cuando nosotros dependíamos completamente de movernos, de ir a cazar, cuando fuimos nómadas, nuestro eje dopaminérgico, que venía desde el área ventral tegmental, estimulaba al núcleo accumbens para que nos moviéramos a ejecutar tareas que nos hicieran sobrevivir rápidamente, de manera impulsiva. O sea, sin detenernos a pensar si aquella situación que nosotros teníamos que afrontar era riesgosa o no. De modo que también la amígdala, que nos da ese impulso debido a una experiencia que es emocionalmente fuerte, estimula al área ventral tegmental para que pueda, a su vez, estimular al núcleo accumbens y de esa manera que esta actividad se realice rápidamente. Y este es el circuito mesolímbico corto. Sin embargo, en la actualidad, que ya no tenemos esos estresores que ponen en riesgo nuestra vida, lo más probable es que ese detonante de necesito una recompensa rápida sea lo que ustedes anotaron ahí en su lista. Que puede ser, tengo la conferencia un rato, necesito estar despierto, por lo tanto me compro un café o me compro unas galletas. Y de esa manera nosotros vamos satisfaciendo nuestra necesidad de tener esas pequeñas recompensas para poder seguir adelante. El problema es que nosotros, al tener activo este eje de la recompensa rápida, nos perdemos de los beneficios que existen de tener recompensas a largo plazo cuando estimulamos el área prefrontal dorsolateral. Y esta área prefrontal dorsolateral se activa cuando le damos un poquito más de tiempo al sistema para que arranque. ¿Por qué? Pues porque gasta más energía, porque tiene más sinapsis, ¿sí? Y de esa manera nosotros podríamos tomar decisiones planificadas. Pero aquí hay un inconveniente. Cuando nosotros estamos en situaciones que no son favorables, como por ejemplo estar bajo estrés, o no dormimos, o tenemos hambre, o un secuestro de la amígdala porque tuve una emoción muy fuerte, todas esas circunstancias hacen que inmediatamente se active el área mesolímbica de tal forma que se va al circuito rápido de la impulsividad. Así que ya saben ustedes, no son ustedes, es su circuito mesolímbico el que les lleva a tener esos gastos de hormiga. Bien, vamos a pasar a tener nuestra primera técnica para que puedan controlar a esos impulsos que les llevan a generar gastos hormiga. Y la técnica se llama de los 5 segundos, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Así tal cual, contamos 5, 4, 3, 2, 1 y en ese momento activamos la acción que queremos nosotros empezar a ejecutar o inhibimos la acción que nos está causando problemas. Por ejemplo, vean nuevamente la lista que tienen ustedes ahí con sus gustitos culposos. ¿Ok? Ahora van a escribir al lado un gasto que sea compensatorio, es decir, si yo no gasto en estas cosas que son gustitos culposos, ¿qué otra cosa podría hacer? Por ejemplo, si estoy además poniéndome a dieta,
y estoy comiendo galletas, obvio que no voy a alcanzar ese objetivo. Entonces, quiero comprarme un vestido, blusa, lo que sea, pantalón de talla más pequeña, pero necesito no gastar en galletas, en helados, en café, etcétera. ¿Sí? Entonces pongan ahí ese gustito, ese gasto que ustedes van a aplicar con la técnica del 5, 4, 3, 2, 1 para poder inhibirlo. Y de esta manera evitamos la disfunción de lo que sería este circuito mesolímbico que nos lleva a tener comportamientos adictivos en cualquier esfera, ¿sí? O sea, no solamente en el área económica, sino también en cualquier otra situación que corresponda. De tal modo que esta técnica de los 5 segundos, ustedes la pueden aplicar no solamente para las cuestiones económicas, sino que es una técnica que se ocupa para la vida, porque nos puede salvar también, por ejemplo, de gritar en una situación inconveniente, de chocar, de tomar acciones que son impulsivas. ¿Por qué? Porque esta técnica de los 5 segundos le da el tiempo a nuestro cerebro para que conecte con la corteza prefrontal dorsolateral y de esa manera nosotros poder tener ahora sí el control de la situación. ¿Les parece que tiene sentido esto, sí o no? Levanten la mano derecha si tiene sentido. Ok, bueno. Vamos a pasar al número 2. Las distracciones o la desconexión. Seamos honestos, brutalmente honestos y honestas con ustedes mismos y díganse, ¿cuándo ustedes han hecho un gasto por conveniencia, un gasto por quedar bien? Esta presión social a veces puede ser mucho más fuerte todavía que la presión de uno mismo, o sea, por una tentación, la presión social. Así que en el número 2 van a anotar aquellos gastos, nadie va a ver su hoja, por cierto, más que ustedes, aquellos gastos que hicieron para poder satisfacer una necesidad de urgencia de pertenecer o por no quedar mal. Cosas que realmente nosotros sabemos y estamos conscientes de que no podemos enfrentar ese gasto y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Nuevamente pueden decir, no soy yo, es mi cerebro que me está llevando a esta situación. Porque haciendo este tipo de gastos, le damos un input a este circuito mesolímbico de la recompensa. Es decir, me siento bien y al sentirme bien, entonces disminuye ese estrés por no pertenecer, por estar fuera del clan. Este circuito es de las vías de la serotonina, que se activaba o se activa cuando nosotros estamos en una situación bien ecualizada de bienestar. Sí, muchas veces se menciona como el neurotransmisor de la felicidad, pero ciertamente que no es una descripción muy precisa. Sin embargo, es cierto que este neurotransmisor, hablando de relaciones interpersonales, se secreta cuando nosotros tenemos muy bien fijo o muy bien ya establecido este sentido de pertenencia. Sin embargo, la pertenencia real o las relaciones de confianza no solamente están basadas en la serotonina, sino que también requieren de que se secrete otro neurotransmisor muy importante y que seguramente ustedes han escuchado mencionar, que es la oxitocina. Y es a través de las relaciones de confianza. De modo que cuando nosotros en nuestros núcleos del RAFE secretamos serotonina, o sea, sí, es cierto que va a estimular que nosotros, que module la actividad del núcleo accumbens para que nos pongamos en acción y vayamos hacia donde está la tribu, que vayamos hacia donde están las personas. También es cierto que los núcleos de RAFE a través de la serotonina van a estimular al estriado y también al tálamo, porque el tálamo a través de sus núcleos intralaminares que van a ser estimulados por la serotonina, van a ayudar a que se ejecute esa acción de movimiento hacia realizar la actividad de tener esa relación interpersonal. Sin embargo, también es muy cierto que cuando nosotros sentimos que no podemos ser parte de ese clan, ¿cómo nos sentimos? Incómodos.
amenazados, hasta el cuerpo lo echamos un poquito para atrás, ¿sí o no? Y entonces viene a actuar la amígdala. La amígdala que va a estar mandando igual una señal hacia los núcleos del RAFE, y esa incongruencia entre tengo que, pero me siento amenazado, si se lleva a largo plazo, va a generar que el circuito de las vías serotoninérgicas no ecualicen bien este sistema, de tal forma que el circuito de la serotonina estimula al núcleo accumbens, y el núcleo accumbens va a llevar a cabo una acción impulsiva, es decir, actúa. Y como veíamos hace un momento, el núcleo accumbens va a liberar al tálamo para que pueda actuar, pero esta acción que va a realizar va a ser impulsiva. Y obviamente no para acercarme a aquello que me genera estrés, es decir, hacia la relación interpersonal que debería yo de establecer. Es decir, por ejemplo, tuve una discusión con alguien y en lugar de ir a hablar con esa persona para resolver la situación, yo lo percibo como una amenaza y entonces desvío la atención. Se activa el circuito mesolémbico. ¿Y qué hago? Pues entonces me compro algo, me como algo o me pongo a platicar con alguien, pero que nada que ver con lo que tenía yo que hacer. Una de las razones que puede hacer que este circuito de la vía de la serotonina disfuncione es nuestra salud intestinal, porque el 90% de la serotonina que se secreta en el cuerpo es producida por el sistema nervioso entérico, que sería como lo que se dice nuestro segundo cerebro. Y como todos nosotros sabemos, la salud intestinal depende mucho tanto de nuestra alimentación como también de otros factores como la medicación, el estrés y la calidad del sueño. Todos tenemos esta experiencia de que cuando estamos teniendo rachas de malos hábitos, por la razón que ustedes quieran, por estudio, por trabajo, por problemas familiares, nuestro sistema digestivo no está funcionando adecuadamente. Y no funciona adecuadamente lo mismo que también nuestro estado mental está deprimido. O sea, no funcionando bien, no quiero decir que vayamos inmediatamente en depresión. Mucho de esto está relacionado con bajos niveles de serotonina. Y al tener bajos niveles de serotonina, entonces esa experiencia de bienestar, no solamente emocional, sino también cognitivo, sistema digestivo y también el sistema inmune va a demeritar. De tal modo que todas las situaciones que nos llevan a generar una experiencia de bienestar también podrían estarnos ayudando a generar una mayor producción de serotonina, de tal forma que esa serotonina me ayude a modular a mi amígdala para que no me sienta amenazada, para que me ayude a modular al núcleo accumbens para que no genere actos impulsivos, y me ayudan también a que mi área ventral tegmental funcione de una manera organizada, de tal forma que me esté dando dopamina, sí, pero por las razones correctas. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, desde la neuropsicología existen muchas herramientas, pero la que yo les propongo en este momento es esta: un tablero de visión, Vision Board. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos centrados en un objetivo económico específico, muy probablemente nos sentamos presionados porque no llegamos a ese objetivo. Y entonces empezamos a generar malos hábitos por conducta impulsiva. Pero si nosotros nos damos cuenta de que lo económico no es lo único, sino que tenemos otras cosas que nos importan, como por ejemplo nuestra familia, nuestro círculo social, el crecimiento espiritual e incluso también nuestra parte que jugamos en el universo. Si nosotros nos ponemos también como objetivo mejorar en esas áreas, nos vamos a dar cuenta de que no todo depende de dinero y no todo depende de que gaste, sino que podemos trabajar diariamente en hábitos que me hagan sentir bien, es decir, que hagan que mi serotonina se eleve sin que me cueste absolutamente nada. Además, también, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros
aportamos valor a estos círculos que no cuestan, también tenemos mayor disponibilidad para poder participar en actividades que me den mayor crecimiento personal. Me siento más estimulado, estimulada para generar actividades remuneradas, y esto, por supuesto, que va finalmente a repercutir en mi abundancia económica. Así que esta sería la herramienta que yo les invito a utilizar para poder combatir a este punto número 2 de la distracción. Para que de esa manera nosotros podamos disminuir lo que sería la ansiedad económica, pero también la búsqueda compulsiva por pertenecer. Es decir, este síndrome que actualmente se conoce como FOMO, el miedo de quedarse fuera. Porque de esa manera nosotros, al ver todas las áreas en las que podemos actuar, nos vamos a dar cuenta que podemos ser unas personas mucho más apetecibles, más dignas de estar o de no estar cuando no queremos. Y de realmente formar relaciones que sean sólidas y que sean basadas no solamente en el querer pertenecer, sino también en el bienestar y en la confianza a través de tanto serotonina como oxitocina. Y vamos a pasar al punto número 3. Vamos a hablar acerca de la ansiedad. Y ahí yo les pido por favor que escriban no solamente gastos, ¿sí?, que les produzcan así como miedo, porque en este punto son sobre todo algunas situaciones que me generan ansiedad porque son importantes para mí. O sea, aquí no estamos hablando de gastos hormiga o de aparentar, estamos hablando de gastos porque sí son importantes. En el caso de quienes están estudiando, terminar mi carrera, ¿cuánto me va a costar pagar el título? ¿Cuánto va a costar la residencia? ¿Cuánto me va a costar después la casa, el auto y todo lo demás? Para lo demás nos puede también preocupar, por ejemplo, la pensión. Este tipo de situaciones que son ya a más largo plazo y que nos activan nuestro eje hipotálamo pituitaria adrenales a través de dos hormonas muy importantes, la adrenalina y el cortisol. Regularmente la adrenalina sí nos da esta sensación de agitación, elevación de la frecuencia cardíaca, respiratoria y todo lo que nosotros sabemos que produce el sentirnos estresados. Y puede ser que se active por amenazas que son reales, o sea, realmente la seguridad nos preocupa y es un hecho real, pero no es cierto que todo el tiempo están asaltando aquí afuera de la uni. No es cierto que cuando alguien me está comentando algo en los estados o en las historias, me están atacando directamente, o sea, y ese tipo de situaciones sí generan un estrés que sí está activando tanto a mi amígdala, y la amígdala, por supuesto, al núcleo accumbens me está llevando a generar acciones impulsivas, pero también es cierto que me está activando a mi hipotálamo, del núcleo posterior, y que finalmente lo que genera largo plazo es la secreción de cortisol, y la secreción de cortisol constante me va a generar diferentes respuestas orgánicas, desde el aumento de la frecuencia cardíaca, que posteriormente aumento de la presión arterial me puede llevar a problemas como insuficiencia cardíaca. Nadie quiere que pase eso. Me puede llevar a mantener una glucogenólisis muy elevada, de tal forma que la glucosa, que está constantemente elevada, también puede ser un factor que me lleve a diabetes, y nadie quiere eso. De modo que es necesario implementar también herramientas que hagan que mi sistema parasimpático esté funcionando de manera regular, y porque el parasimpático también hace que la serotonina se eleve. Es decir, es un ganar-ganar. De tal forma que aquí mi recomendación es aplicar técnicas de atención plena, meditación, desde pilates, yoga, o sea, el ejercicio que ayuda a que se active el sistema parasimpático, pero sobre todo y también de manera importante el crecimiento espiritual.
La oración está muy demostrada, hay muchos estudios en los cuales también lo mencionan como una herramienta muy útil para poder activar al sistema parasimpático y reducir los niveles de cortisol. Finalmente, hablar acerca de los hábitos. Los malos hábitos se instauran sobre todo en la sobreestimulación de la vía mesolímbica a través de la hiperestimulación de la amígdala. Pero cuando nosotros creamos buenos hábitos, lo que estamos haciendo es estimular a nuestra corteza prefrontal dorsolateral, que finalmente uno de sus efectos es ponerse en coordinación con el hipotálamo para poder estar activando constantemente al nervio vago anterior. Y de esta manera hacer que toda mi respuesta simpática, es decir, de lucha-huida, disminuya. Asimismo, por eso es que estas prácticas de crecimiento espiritual son tan importantes, pero no es magia. A veces nos quejamos porque decimos que adquirir buenos hábitos es difícil, y sí, es difícil. ¿Por qué? Porque se tienen que instalar en circuitos que son mucho más complejos de adquirir, más bien de activar, que están en los ganglios basales. Sin embargo, ¿cómo podemos empezar para poder generar esos buenos hábitos? A través de la regla de la técnica de los 5 segundos. Contamos 5, 4, 3, 2, 1 y empiezas. No te cuentes 6, 7, 8, porque entonces ya fue, ¿sí? Porque de esa manera se activa la corteza prefrontal y de esa manera ya se elimina la parálisis por análisis y se puede empezar a ejecutar una actividad planificada, que es justamente lo que propone James Clear en su libro de hábitos atómicos. O sea, el libro sí funciona, pero hay que arrancar con esos hábitos. Y esos hábitos pueden tardar desde 21 días, pero lo más común es que pueda ser hasta 3 meses. Mi propuesta es que empieces a generar esos buenos hábitos, empezando desde lo simple, quizás implementando un hábito muy simple semanalmente, y los más complicados que los plantees que tengan una duración trimestral, pero que lo hagas, ¿sí? Aquí el punto es continuar sin parar, porque algo muy importante es que cuando rompes un hábito, o más bien te propones instalar un hábito y un día fallas, si te castigas, entra la vía mesolímbica, porque te sientes amenazado por ti mismo, por ti misma. Entonces el equivocarse, el fallar un día, no es problema si es que no te castigas y te dices, ok, a lo mejor no hice ejercicio ya en la mañana, pero sí lo voy a hacer en la tarde. Es decir, no pares. Una vez que empiezas, no pares. Una vez que empiezas, comunícalo con alguien más. Hazlo social para que de esa manera ese buen hábito se vea reforzado por tu tribu, por tu comunidad. De esta manera, la corteza prefrontal dorsolateral empieza a trabajar con otras cortezas como la orbitofrontal y activar al tálamo para que ejecute una actividad que, si bien es complicada, pero haciéndola constantemente con la repetición, a la larga se va a instalar en los ganglios basales. Y una vez que ya la tenemos instalada en los ganglios basales, es como el piloto automático. Se va a ejecutar y ya te vas a levantar temprano siempre, ya te vas a poder ir a dormir temprano siempre, ya te van a dar ganas de leer. O sea, es un ganar-ganar. Así que yo los invito a que ustedes comiencen a generar estos buenos hábitos, a que ya no sean presas de la tentación, de la distracción, de la ansiedad y de los malos hábitos. Que los cambien estos círculos viciosos por círculos virtuosos. Así que, ¿qué les parece si en este momento ahí en sus hojitas ponen el hábito, 2 hábitos? Uno simple que vayan a empezar el día de hoy, con el 5, 4, 3, 2, 1. Y plantéense un hábito un poquito más complejo que se vayan a dar su tiempo en instalar. Uno rápido que podría ser irme a dormir temprano. Irme a dormir temprano, 5, 4, 3, 2, 1, apago las luces y me acuesto. No puedo dormir, pues así es tu biología, van a pasar días, pero lo tienes que seguir intentando día tras día tras día. Un hábito más complejo, hacer el presupuesto mensual, si es que no tienen ese hábito. Es un poco más complejo.
pero pónganse 3 meses para que lo puedan instalar, no se castiguen. ¿Qué les parece si empezamos, por ejemplo, por saludar a un extraño? Les voy a contar 5, 4, 3, 2, 1 y le comparten a la persona que tienen al lado cuál va a ser el hábito que van a hacer y cómo, y le preguntan también cómo se llama. Así que aquí, a la persona que no conozcan, porque ya veo aquí a los amigues que luego hasta van a echar chisme. Ok, así que 5, 4, 3, 2, 1, se presentan con la persona de al lado, le dicen cuál es el hábito que van a practicar. Yo les agradezco este espacio que me han dado para poder compartirles lo que he ido aprendiendo y también instalando para mi propia vida. Podemos continuar esta conversación. Ahí les pongo el nombre de mi podcast, Mansa Musa Comportamiento Financiero, y quiero decirles que yo creo que ustedes pueden lograr esto. Yo creo que sí pueden activar esos 5 segundos en reversa para poder cambiar sus hábitos y para instalar una nueva mentalidad de abundancia. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por esta increíble ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es el error más frecuente por el cual se deja un hábito? O sea, iniciamos con esa motivación de, no, pues hoy me voy a levantar temprano, lo hacemos el primer día, pero después se pierde. ¿Cuál cree que es ese factor que causa que volvamos a esos malos hábitos? Debemos de pensar que un hábito es un ecosistema, no es una sola cosa. De modo que, y no lo digo yo, sino que van a ver ahí en mi podcast, me he puesto a entrevistar empresarios y emprendedores para que ellos me digan esta respuesta. Y la más atinada que a mí me gustó mucho de uno de estos empresarios fue, no te detengas. Simplemente no te detengas. Si ya no lo hiciste hoy, pero mañana continúas. Porque cuando tú te castigas y cuando te dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como que te das permiso de parar. Es que ya lo hice mal, ya para qué lo intento. No te culpes, no te castigues y lo vuelves a hacer. Y de esa manera reconectas con tu área prefrontal dorsolateral y dice, esto no fue un fallo. John Maxwell lo dice de esta manera. A veces se gana y a veces se aprende. El día que no ganaste, ese día aprendiste que así no se hace. O sea, por ejemplo, así no se hace, no me voy a acostar tarde. Así no se hace, no voy a comer tanta azúcar. Así no se hace, y este es un punto bastante importante. Esas relaciones sociales no me convienen. ¿Qué te puedo decir? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tan difícil va a ser para generaciones futuras con toda esta, vamos a decirlo, masividad de anuncios, de imágenes express, videos demasiado rápidos? ¿Qué tan difícil va a ser para futuras generaciones tener este hábito o controlarse, o más bien tener como esta disciplina para poder regir sus actividades diarias? Esa es la gran pregunta que realmente la doctora Cari, que no veo por acá, los neuropsicólogos nos van a tener que apoyar muchísimo, porque justamente el scroll infinito se apoya de la sobreestimulación del circuito mesolímbico, porque es dopamina instantánea. Entonces aquí, si ya, por ejemplo, en el caso de estudiantes de licenciatura, que ya tienen una corteza prefrontal bastante, pues digamos, como estimulada, y pueden regularse de algún modo, ¿te imaginas, por ejemplo, a los bebés que desde el inicio les están dando los celulares y así de manera indiscriminada? O sea, si nos dimos cuenta, o sea, no solamente es una cuestión de una reacción, sino, por eso empecé desde tomar en cuenta que la instalación de hábitos es un trabajo de neuroplasticidad. Aprender lleva su tiempo, pero desaprender es mucho más difícil. Sobre todo porque este desaprender lleva involucrado el hecho de que me tengo que librar de algo que me gusta.
y eso es mucho más complicado. Entonces, una de las vías sí es ir llevando a todas las personas, diría yo, más a los niños, a que estimulen esa creatividad, de que sigan conectando con las ideas para que de esta manera no sean tan presos de la amígdala, de la amígdala y también del área ventral tegmental, que todo el tiempo les está mandando dopamina, pero dopamina fácil. Una de las recomendaciones que hacen también los empresarios y en varios libros es: genera hábitos de incomodidad. Sí, incomodidad voluntaria, como por ejemplo, y ahí es donde viene la razón esta de las duchas frías, de levántate 1 hora más temprano. ¿Por qué? Porque esa incomodidad te reconecta con el hacer algo que no quieres, pero que lo tienes que planificar y que sabes que es para un beneficio a largo plazo. Entonces, esa planificación te ayuda a que los circuitos estén disponibles para cuando quieras hacer otra cosa, como por ejemplo un proyecto del que tú quieras. Porque ese proyecto ya va a tener la vía hecha y así, bueno, el cerebro es, y así como hice esto que fue difícil, sí, como habituarme a bañarme con agua fría, puedo hacerlo con esta otra cosa. Pero si no tienes la experiencia, no lo vas a hacer. Gracias.